Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. ¿Qué tal, criaturas de la noche? Pues bueno, ya estamos a finales de este mes patrio, el mes dedicado a los autores mexicanos, y una disculpen también la demora, porque en años anteriores, cuando hacíamos el mes dedicado a los autores mexicanos, tratábamos de abordar hasta 4 o 3, y ahorita pues sí, honestamente estamos un poco atrasados. Les debo la disculpa, pero no sin antes también darles la bienvenida a este canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, fantasía y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. Y bueno, pues hablando precisamente de géneros y qué otros libros se cruzan en nuestro camino, pues tenemos la oportunidad no solamente de hablar un autor, sino de varios autores que colaboraron para crear esta chulada de libro que se titula Nocturnalia. Y también les recuerdo que vamos a seguir con las reseñas de autores mexicanos en lo que queda de este mes. Todavía nos quedan pendientes otros 2. Y nuevamente una disculpa por estas demoras. Y como pueden ver las fotos en redes sociales, estamos relacionando los libros con platillos mexicanos. Nocturnalia le tocó posar con cerveza artesanal. Y bueno, así como la dinámica que hicimos el año pasado, un libro con platillo tradicional. Y bueno, o una bebida en este caso, que fue una cerveza artesanal. Y bueno, les comparto lo que viene siendo Nocturnalia, la relación de la noche, las fantasías, los sueños, ya que el cuento también es como si fuera un sueño y por lo tanto el sueño hecho realidad de varios autores de haber publicadas sus obras en una sola antología, Nocturnalia, un libro que recopila cuentos de autores mexicanos y también autores de diferentes países de América Latina, Uruguay, El Salvador, y vamos iniciando la reseña de esta increíble obra. Nocturnalia, como les comentaba, reúne diferentes autores de México y también de América Latina, por lo cual vamos a ver diferentes estilos narrativos, las ideas que nos quieren compartir, y como es costumbre, también en el canal Qué Horror Leer también hacemos un análisis. Por lo tanto, no podemos abordar todos los cuentos, pero voy a mencionar algunos de ellos para relacionar la reseña y lo que viene siendo el análisis de esta obra. En Nocturnalia no solo tiene cuentos de miedo o relatos solamente de fantasía, también vamos a ver relatos dramáticos que tienen que ver más con situaciones reales en las que también se puedan abordar los miedos más personales que se pueden vivir en carne propia y que lo vemos en la realidad y que en un cuento termina rescatando esos temores, por lo cual hay que ponerle palabra a esos temores. El primer cuento, Militis Day, sueño, de Pepe Desastre, nos habla de un hombre que tiene el sueño de un ángel que aparece en medio de un circo de fenómenos, y en la vida real encuentra una mujer muy parecida a la de su sueño, por lo que hará lo posible por contactarla y descubrir quién en realidad es esta mujer y por qué pasa del sueño hacia el mundo real en donde la puede encontrar. Militis Day, lo que puedo hacer como de análisis, porque les digo que vamos a hacer los análisis de algunos cuentos posibles, nos habla más que nada de la admiración y el desear a una mujer, y que esa mujer es como la mujer de tus sueños, pero que es eso, es una mujer de sueño que no se puede alcanzar en la realidad, ya que al igual como en el sueño, que obviamente no les voy a spoilear, así como ocurre un acontecimiento en el sueño, en la realidad solo se admira, se desea, pero no se puede tenerla. Entonces, por lo tanto, Militis Day, aunque es un relato de fantasía que tiene que ver más que nada con elementos fantásticos, lo que podemos aplicarlo es cómo justamente se desea en este caso a una mujer que parece una mujer de sueño, pero solo es eso, una mujer que solamente se puede soñar y desear,
admirar, tal como lo que ocurre en este sueño, pero que no se puede tener en la realidad. La resurrección de Fray Bartolini, de Eliana Sosa, nos habla un relato de misterio, en donde los pobladores, algunos de ellos han sido testigos de la aparición de un fraile que es de un fraile que estaba encargado de la iglesia de la localidad y que tiempo atrás falleció, pero que algunos testigos aseguran verlo recorrer acerca del templo. Y esto llama la atención de un periodista que acude a este lugar para investigar cuál es la realidad que se oculta estas misteriosas desapariciones, que algunas personas lo declaran como un acto milagroso, el ver que este fraile que murió tiempo atrás termine caminando como los vivos y actuando como los vivos en este lugar. En la resurrección de Fray Bartolini nos habla sobre la esperanza y la expectativa de esperanza de ver cómo estos personajes a los que se tiene como en una especie de pedestal, que pueden cumplir milagros, que se termina admirando y que se espera verlos nuevamente entre los vivos. Y bueno, porque también los invito a que puedan conocer cómo termina esta historia, porque hay algo muy, muy interesante, por lo cual termina cambiando todo el rumbo de la historia. Arnold Isaac Bolaño nos comparte la historia El quinto hijo, que trata del drama de una familia, padre y madre, que tienen como 6 hijos en total. Claro que yo sé que en esta época ya la mayoría de las familias prefiere tener menos hijos, o también hay adultos que prefieren no tener hijos, y que eso es completamente válido. Pero hablamos de una historia que se ubica en un tiempo pasado, donde a esta familia numerosa, donde todos son hombres y la única mujer es la madre, a la que nombran la señora. Y esto es algo muy interesante, porque pasa de ser como esa figura materna a una figura de autoridad que impone y que todos los hijos tratan de seguirla, menos uno de ellos, que es como el que trata de escapársele de la autoridad de la madre. A través de este relato nos habla del impacto que viene siendo el temor de perder a un ser querido o a varios seres queridos que terminan ocupando un lugar dentro de la familia. Por ejemplo, como uno de los hijos mayores termina siendo como el segundo papá que tiene que regir a los demás, y que esta historia nos termina reflejando las posiciones y los papeles y roles que jugamos dentro de un sistema familiar, que nos terminan asignando como una función, y lo dramático que es ver que esa persona ya no sigue esa función y la repercusión que puede tener, ¿no?, cuando ya no está esa persona. David Sarabia, autor sinaloense, nos comparte la historia Trans Horror, una historia de terror psicológico que nos habla cómo a través de las redes sociales se han utilizado para atacar personas que ni las deben ni las temen, como en este caso, que se trata de un influencer que utiliza su canal de YouTube para criticar personas, autores especialmente, y que su siguiente víctima es una escritora que publica historias de no literario, que atrae la atención del público adulto y maduro, que busca experimentar a través de sus historias estas fantasías sexuales, y que sin embargo este autor utilizará obviamente su canal para humillar a esta escritora, pero al momento de hacerlo descubrirá la verdadera identidad de esta mujer y de lo que es capaz por haber sido víctima de esta burla. Por lo cual este relato nos deja pensando cómo la tecnología precisamente se puede prestar para humillar o para violentar a otros y satisfacer este tipo de deseos, en la cual puede ser el deseo repulsivo de lastimar a otra persona y estar oculto detrás de una cámara, pero hasta creo que también se puede llegar a no solamente violentar de esta manera, sino a la respuesta que puede generar en el otro, y no sabe las consecuencias que eso puede llegar a producir. El trato de la escritora Judith Sánchez es un relato que me hace recordar al cuento anterior del quinto hijo, pero la diferencia es que no solamente se trata de un drama familiar, sino también de qué manera también la religión termina influenciando en que una persona crea como destino su estilo de vida, en este caso la marginación, en la que se cree que a través de la pobreza y la humildad y mantenerse en ese estado, habrá una mejor recompensa, ¿no?, en el futuro, y cómo las creencias religiosas terminan influyendo en este tipo. La historia también habla de drama familiar, en este caso, como una mujer pobre manda a sus únicos hijos a atravesar la frontera para que puedan salir adelante, pero que tampoco no se hace nada desde ese lugar, ya que la creencia religiosa, que en este caso se trata de la influencia de un pastor, el hermano Rigo, termina influyendo en que se mantengan en esa posición.
para mantenerlos en ese lugar y que se pueda tener más recompensa para otros. El relato de Luis Cano, El Aula, es una historia de misterio y horror sobrenatural que nos habla de cómo un aula de una escuela que se ha mantenido tanto tiempo cerrada y el misterio que puede haber, porque ese salón está cerrado. Y acá un estudiante que recibe cartas misteriosas de una chica que quiere conocerlo, y bueno, pues conocerá a una chica que parece permanecer mucho tiempo en ese salón, e incluso parece que se queda a vivir en ese salón, pero que poco a poco este joven descubrirá el secreto que realmente oculta el aula. Es uno de los relatos que es poco que habla de horror sobrenatural, pero honestamente no me logró enganchar tanto, porque deja como muchas cosas sueltas y hay como situaciones misteriosas que en realidad no te las aborda. Yo sé que la intención tal vez es como dejar el misterio y que eso despierte más la inquietud y la incertidumbre en el lector, pero creo que como que es el único relato que no está como que bien trabajado ese factor, por lo tanto no me terminó de enganchar esa historia, pero eso no significa que tal vez otras personas cuando lo lean puedan quedar, sea todo lo contrario, ¿no? Que esas personas sí quedan enganchadas, pero bueno, al menos conmigo no lo logró. El último relato, Walter Saravia, que se trata Wet Dream, o Sueño Húmedo, que nos habla de un futuro no distante, donde la tecnología se utiliza también para satisfacer deseos sexuales, una realidad que ya estamos viviendo, y que la diferencia acá es que se trata como una especie de prostíbulo, en donde son androides las que satisfacen sexualmente a los clientes, y un cliente muy peculiar, un hombre bajito, ya viejo, nada atractivo físicamente, busca los servicios para satisfacer, pero que este hombre representa el hombre típico que maltrata a su mujer, odia a su mujer, pero aún así no la deja, que impone sus ideales, súper conservador, pero que aún así asiste a un lugar donde le van a brindarle placer sexual unos androides y no una mujer real. Pero que también la tecnología, así como se puede utilizar para satisfacer los deseos más repulsivos, al mismo tiempo que vamos satisfaciendo esos deseos repulsivos, nos van llevando a nuestra propia destrucción. Por lo cual, este es uno de los relatos que me pareció muy bueno. Tiene un giro bastante sorprendente que sí te termina como convenciendo y bueno, también aterrando, ¿no? Hasta dónde se puede llegar con la tecnología con tal de satisfacer estos deseos repulsivos. Repulsivos por la cuestión como de que terminan transgrediendo, ¿no? Porque en este personaje obviamente no les espoleo, pero a través de este personaje podemos ver que como hay ciertos tipos de goce. Yo hablaría más bien de goces más que de deseos, de goces que lleguen a ser transgresores, ¿no? Como en este caso tratar de lastimar a alguien, o no lastimar definitivamente a alguien simplemente para obtener un placer. Y que el problema no es solamente satisfacerlo, sino hasta dónde nos llevan, y que esos goces nos pueden llevar a la destrucción propia. Ok, bueno, hasta acá lo que viene siendo la reseña de Nocturnalia, que espero que en algún momento ustedes tengan la oportunidad de conocer este libro. Vale la pena conocer los relatos que conforman esta antología. Y bueno, no me voy sin antes decirles: descansen en paz.